Bueno, bienvenidos a Vamos a Escuchar Podcast. Estamos hoy con Anaísa García y Marta Ocaña, directora y actriz de Enlorquecida. Buenos días. Es un honor tremendo teneros aquí. Para nosotras. Como las primeras invitadas que no pertenecen al mundo de la música directamente. Pero de verdad que este podcast se hizo para remover un poquito la Sevilla cultural y un poquito más underground, y creo que es una oportunidad maravillosa que estéis aquí. Estoy encantado, todo el equipo está flipando de teneros aquí y nada, de verdad que muchísimas gracias por venir. A vosotros, de hecho, eso, cuando tú me llamaste y me dijiste, es un podcast de música, pero queremos meter diferentes tipos de cultura, de arte, y dije yo, tío, es genial, porque cada vez más siento que nos juntamos, como tanto la pintura, la poesía, el teatro, la música. Yo creo que es un poco eso lo que tenemos que hacer, como colaborar entre nosotros y un poco apoyarnos. Hace piña. Hace piña. Últimamente, la verdad, que se va uno a un micro abierto, a un concierto o a cualquier cosa y te ves a la actriz de no sé qué, el actor, el director de no sé cuánto. La ciudad está... Joder, nosotros siempre que salimos a tomar una cerveza acabamos siempre con la banda esta, con el otro de... Y vosotros os conocí en realidad por ahí, de conocernos. Y nada, flipé con el proyecto y de verdad que... como veníamos hablando un poquito antes de la entrevista, una de las primeras preguntas que os quería hacer, por interés totalmente real, porque me interesa mucho, cómo llegas tú, Marta, en este caso, a la creación o el desarrollo de un estudio previo a hacer Enlorquecida. O sea, me parece como un tocho súper largo, o sea, súper largo, no súper... un conglomerado súper potente. Y me gustaría que me explicaras, a mí que yo no tengo ni idea de cómo van esas cosas, cuáles son los pilares en los que tú te has basado para crear Enlorquecida. Pues, o sea, claro, es que me remonto a 2018, que es cuando empezó el germen ahí de Enlorquecida. De hecho, al principio se llamaba Ellas, Enlorquecidas, y ya se quedó con Enlorquecida solo. Y fueron exactamente 3 pilares, como 3 cosas que me llevaron a lo que es ahora, Enlorquecida. Uno de ellos fue De Yerma a los Palos, una obra de Concha Tábora, que se hizo en el Central, y cuando fui a verla pues yo me enamoré de esa estética. También Tábora utiliza mucho los recursos del flamenco, la rítmica, y usaban sillas de NEA. Y nosotras en Enlorquecida usamos silla de NEA, y me vino de ahí, como la gente, innovador, no nada, o sea... todo está hecho, exactamente, todo está hecho, y de hecho me encanta coger recursos de gente que veo, y lo digo, como para mí claro. Eso es el intercambio artístico. Y un aprendizaje continuo, ¿no? Voy a ver esto y me ha gustado, claro. Y claro que sí. Y de hecho yo de Tábora he cogido un montón de recursos y me encanta decirlo. Y entonces eso, me encantó la estética, la rítmica, y fue como, wow, yo tengo que hacer algo con sillas, o sea... Andalucía pura, y digo, tengo que hacer algo con esto. Y encima la obra era sobre Yerma y claro, era Lorca. Y después uno de los otros pilares era La novia, la película de Paula Ortiz que está basada en Bodas de Sangre, y vi como una manera de versionar a Lorca que me encantaba, porque de repente ves que un montón de frases que yo leía de chica de Lorca de repente siguen vivas hoy en día, como que nos creemos que es otro contexto, los pueblos, el medievo, y no. O sea, claro, a día de hoy te siguen diciendo de otra manera muchos comentarios que al fin y al cabo vienen a decir lo mismo, sobre todo con respecto a la mujer. Y como nuestro camino, ¿no? Del casarnos, o si no es casarnos hoy en día es tener una pareja, si no es tener una pareja es tener hijos, en fin. Y así con un montón de cosas. Y después el tercer pilar fueron pues experiencias propias, que yo como mujer había tenido, que hablando con compañeras también habíamos tenido, en cuanto a opresión, en cuanto a esas frases que recibimos, que era como, no puedo más, tengo que hacer algo con esto. Entonces cogí todos los libros de Lorca que tenía, empecé a releer, y vi que realmente muchas de las mujeres de Lorca, de los personajes, al fin y al cabo venían a decir lo mismo desde otros puntos de vista y desde otras historias y otros argumentos y otros contextos, casi todo en Andalucía. Pero dije, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces empecé a coger frases, a reunir y hacer como un estudio de, vale, yo quiero hacer mi propia dramaturgia, y dentro de esa dramaturgia, cómo voy englobando a esos personajes que les van pasando diferentes cosas, pero que dentro de lo que cabe están yendo hacia un mismo camino de liberación, ¿sabes? Bueno, o al menos llevado a Enlorquecida hasta en el camino hacia la liberación, que es lo que pretendemos. Qué maravilla. Bueno, y está con nosotros Anaísa García, actriz de Enlorquecida. Otra vez, somos amigos. Eso nos lo vamos a contar porque no pasa nada. Aquí se pasan sobre todo amigos y amigas. Y nada, Anaísa, te quería preguntar, porque además no lo sé, sí. ¿Cómo se cruza Marta, como ha dicho además, con ese camino de las mujeres, cómo se cruzan vosotras, cómo os cruzáis vosotras? Pues nosotras nos conocemos realmente el año en el que nace Ellas Enlorquecidas, el primer proyecto de Enlorquecida.
Y bueno, yo, entre Marta y yo hay unos años de diferencia considerable. Yo tenía... Que no hay que decirlo, ¿eh? Yo tenía 18 años, era una niñata, ¿no? Y entró en segundo de carrera y la conozco a ella, que era para mí era como un ejemplo, era del Aljarafe. Entonces fue como que hicimos mucha piña. Y bueno, mi relación con Lorca empieza desde muy pequeña, cuando el primer texto que yo me aprendo es El romance de la luna, de Lorca, que me lo enseña mi padre recitándomelo porque yo todavía no sabía leer. Entonces como qué que bonito. yo tengo una relación con Lorca súper potente. Total, que hablando con ella, porque ya éramos íntimas, ¿sabes? Me explicó que quería hacer un proyecto sobre Lorca, una especie de pieza teatral y demás, y pues contó conmigo y yo le dije que del tirón y ahí... Qué maravilla. Y ya hasta ahora a hasta piñón, ¿no? ahora. No habéis parado. De hecho, fue Lorca y mujeres. Dice, mañana nos reunimos. De cabeza con Venga, eso. Lorca, mujeres, sí. flamenco... Claro. Y Ahí. bueno, claro, yo necesitaba gente que estuviera en el mundo del flamenco, o sea, quiero decir más técnicamente, porque a mí me encanta el flamenco, pero es un poco por mi cultura, no porque yo me dedique al flamenco para nada. Entonces yo necesitaba un poco nutrirme de eso y tener artistas que... Gente cerca tuya que te Exactamente. abastecieran también eso. Dentro del proyecto, porque yo quería meter flamenco, pero yo sé que yo como profesional no podía abarcar eso, entonces necesitaba gente como Anaísa, como Gabriel Caña, el músico, como Ángeles, como personas que después han ido enriqueciendo de más técnica de flamenco real También y profesional. os quería preguntar también por Gabriel, que lleva la guitarra del proyecto, y por Ángeles, otra actriz que nos flipa, que también canta como Claro, que eso que es una canta ahora. bestialidad. Le hace justicia a su nombre, vamos. Sí, sí, Los total. Ángeles, vamos, Los Ángeles. mortal. Y alguna vez que os he visto y demás, cuando os juntáis, sale Ángeles y empieza a cantar, o sea, es que es muy emocionante y muy Sí. fuerte. No sé, es un fuerte bien. Sí. O sea, primero como que te choca, pero después entras de cabeza en la idea, en el proyecto, en el mundo de cada actriz que está saliendo. Y Anaís, te quería preguntar por esto, ¿cómo es la relación con las otras mujeres de Lorca? Porque tú has entrado como Claro. como mujer de Lorca, con tus compañeros y demás. Pues las mujeres que estamos dentro de la obra de Lorquecida, bueno, y creo que todas las mujeres, tenemos dentro un trocito de cada mujer de Lorca, ¿sabes? Hay momentos en los que eres más Bernarda, momentos en los que eres más Adela, momentos en los que eres cualquiera de ellas. Entonces sí que es verdad que entre nosotras, entre las actrices, nos retroalimentamos mucho de cosas que nos vamos diciendo la una a la otra, que vamos viendo cuando trabajamos esos personajes, ¿no? Y al final eso se crea una comprensión de todos, ¿sabes? Yo, aunque trabaje ahora mismo, actualmente trabajo el personaje de Adela, de la casa de Bernarda Alba, pero por ejemplo, también cada día aprendo cosas nuevas y conozco más a Julieta del público. Entonces a mi compañera Sara, que es la que hace Julieta, pues le cuento lo que veo, lo que siento desde el personaje, y eso es como que todas realmente entendemos mucho a los personajes, porque es como los distintos estadios por los que pasamos todas las mujeres a lo largo de nuestra vida. Qué guay. Y eso, Marta, ¿cómo eres tú la que, como una especie de entrenadora que junta a toda, o sea, directora deportiva? Yo lo meto todo para... Directora deportiva. Directora deportiva Me que encanta. junta, que ficha, que mete ahí a 8 personas, a 8 mujeres. ¿Y cómo fue ese entendimiento al principio, al explicar el proyecto, al explicar cada personaje? ¿Qué te decían y qué te contaban ellas? En verdad, para mí fue muy guay, porque la primera vez que con lo de ellas en Lorquecida, yo un poco tenía un esquema básico de la obra y después fui adaptando cada personaje a cada actriz, ¿no? Por ejemplo, bueno, en ese momento había otra chica que era bailadora, Magdalena, pues dije, ostras, voy a meter una escena bailando. Ella sabía que sabía bailar contemporáneo, pues voy a meter bodas de sangre con la novia haciendo tal. Como que un poco intentaba buscar las cualidades de cada actriz. No es lo mismo eso, Ángeles, que canta flamenco, pues voy a aprovecharlo y voy a meter el verde, el poema, con eso, con un cante flamenco. Entonces intentaba eso, adaptarme a las características de cada una. Así que para mí ha sido muy guay, un aprendizaje mutuo. Como, ostras, esta chica... O muchas veces incluso les preguntaba, ¿no? A Julieta, a Sara, que hace el personaje de Julieta, le preguntaba, ¿qué prefieres? Voy a meter una escena nueva. ¿Te interesa más trabajar Julieta o tal? Y, pues me interesa más esto. Y a partir de ahí nos íbamos adaptando. echabais para adelante. Exactamente. Qué guay. Porque lo bueno en Lorquecida es que como hay tantas mujeres y es un proceso como que van entrando de unas a otras y en realidad hay momentos en los que todas son todas. O sea, hay como, bueno, no quiero desvelar mucho, pero eso, es un camino entre diferentes mujeres y salen y entran diferentes tipos de mujeres y diferentes historias. Entonces es muy interesante. También hay una en concreto, María, que de momento siempre hace como el personaje de mujer opresora,
Entonces ella sí es la única que no llega a tener esa como liberación que a lo mejor Claro. o mal de querer luchar en contra de eso, sino al revés, la que oprime, porque hay mujeres que por Claro. las circunstancias que viven o lo que sea, pues también oprimen. Entonces como es el único personaje que no tiene ese momento de querer luchar hasta el momento de la obra. Y tiene como un trato Exactamente, y es diferente. Y yo siempre le pregunto, ¿cómo te sientes? Y dice, pues es súper complicado porque como que todas tienen su momento de, oye, aquí estoy, quiero luchar en contra de esto, y ella es el único personaje que no. Y es muy interesante saber cómo la opinión de cada una de cómo vive su momento dentro de la historia, porque cada una tiene como su protagonismo dentro de Enlorquecida. Es que hay escenas que son muy liberadoras. Mm. La mía, yo cuando tengo mi escena es como un antes y un después en mi proceso durante la obra, ¿sabes? Entonces... Es que está muy guay. Es que, Sí. es que la leche. Venís hoy además con las camisetas de Enlorquecida. Claro. Para enseñar ahí que saben que se pueden comprar ahí. A ver, nos ponemos en contacto con las redes Merchandising. sociales de Enlorquecida, que las pondremos por ahí por la descripción del programa, que la gente entre. Siempre dejamos la descripción del programa. Esto es para la gente que esté viendo el programa. Que por cierto, suscribíos, por favor. Porque si no veis los vídeos y no suscribís, esto no tiene para arriba. La Claro. gente se tiene que suscribir. Y Y de hecho que- viene con una frase de Lorca, Sí. de Mariana Pineda, que fue un ejemplo, vamos, para mí es Un un pájaro sin ejemplo, aire puede una volar. heroína. Un pájaro sin aire puede volar. Y Que ahí- la digo yo en la obra. ¿verdad? Salen las sillas que hemos estado hablando de Sí, Tábora. sí. Una maravilla. Eso, lo que estaba hablando, que en la caja de descripción del programa vamos a poner información, referencias de libros de Lorca. Ok. En todos los programas, si vienen artistas y tal, siempre ponemos sus videoclips y sus cositas. En este caso, la obra El teaser. es tan... ¿cómo se dice? Es bastante vasta, o sea, creo que tiene mucho contenido de Lorca Sí. y es Claro. muy aprovechable para ponerse, para ponerse deberes de Lorca y aprovechar y joder, Enlorquecida es un buen paso para entrar en Lorca. Sí, de hecho hay mucha gente Totalmente. que me dice, joder, pero yo no me las he leído todas. Y No, digo, claro, hace si de eso, falta, no es necesario. claro, si de eso se trata también. De, Claro, y digo si en realidad esto es otra obra, solo que cogemos las palabras de Lorca, porque para mí es un referente que puso en pie y puso en valor a mujeres que nadie lo hacía en ese momento. A pesar de su privilegio de hombre, ¿no? Como yo siempre digo, en ese contexto, evidentemente los hombres tenían un privilegio como escritores que no tenían las mujeres escritoras. Y él, pues, quiso darle protagonismo a mujeres. Y de los pocos que en esa época, pues... Yo coincido con mucha gente que creo, con todo el cariño del mundo, que Lorca es el único hombre que tiene derecho a hablar sobre las mujeres desde ese punto. Yo creo que sí. Porque también se lo ha Por ganado. fuera. Y, Totalmente. y lo trabajó en su momento como Totalmente. para ser reconocido de esa manera, claro. Además, yo ahora me estoy viendo una serie de Lorca, que Marta Sí. también, que le dicen Televisión cuando es española. pequeño siempre, constantemente a los padres, que es como una niña, es que todo lo que es el tema de los roles, ¿no? Ahí todo potente. Y creo que por eso él entendía mucho ese personaje y luego por la empatía que tenía, no solo con las mujeres, sino con el pueblo gitano, en fin. Y que además el mundo. está claro que él había un punto de sí mismo del que no podía hablar, que era la homosexualidad en esa época. Entonces, yo creo, esto es una opinión mía personal, que él utilizaba un poco también hablar de esa opresión de la mujer. Vamos, en el público de Lorca se ve claramente que un poco Julieta, que quiere salir de ahí, también él yo creo que quería hablar de otra cosa, que en realidad era la homosexualidad encubierta. De hecho, es una obra que él decía Claro, que es hasta una vez... opaca de alguna manera en muchos sentidos. Claro, que él decía hasta, yo no quiero que esta obra nunca se publique. Al final pues murió y la Evidentemente, publicaron sí. después porque Claro. esa El obra no podía no ser publicada. El público es futurismo Maravilloso. todavía y lo será dentro de Claro, 300 años. y no quería que se publicase, pienso porque se veía evidentemente la homosexualidad, y creo que un poco el hablar de la mujer le hacía liberarse de todas esas opresiones que quizá él sentía y no podía hablar claramente de ella. Y pues empezó a hablar de otra que era bastante claro que creo que es necesario hablar de ello. Maravilla. Ahora que hemos hablado un poquito de las mujeres de Lorca y demás, me gustaría preguntaros por la obra. Sí, Enlorquecida viaja mucho por pueblos de Sevilla, de Andalucía. Después pondremos la fecha, hablaremos de fecha y demás, que seguro que en la descripción también están. Y os quería preguntar, primero, ¿cómo son esos viajes? Porque sois mucha gente. Esto es una cosa que me gusta mucho preguntar aquí en el Las programa, giras. porque, claro, las bandas tienen su movida de su furgo, no sé qué, no sé cuánto. Claro, ustedes sois también bastante. Son Entonces, 10 personas. O sois sea, 10. lo mínimo 10. Ya si contamos con más gente es 80 ¿Y cómo lo hacéis? coches. ¿Coches? ¿Qué vais? 5 o 6 coches, ¿no? A cada una, ¿no? Prácticamente. O sea, en realidad cada bola ha sido Sí. una parafernalia Cuando fuimos en la Diferente. furgo. Cuando fuimos, claro, hay veces que se junta gente, nos ayuda. Entonces, una vez, por ejemplo, pues fuimos en una furgo ahí enorme, metidos un montón de gente, la silla, la escenografía, el vestuario, todas ahí metidas. La batalla O sea, total del increíble. Después artista. Así venía, que al final. claro, muchas veces eso, o furgos, o 3, 4 coches, y claro, siempre es un show, porque
porque en la última, de hecho fuimos a Jaén, era como un coche se averió, ahora no podíamos, teníamos que contactar con otro coche, una amiga diciéndome, bueno, si no yo llevo, no sé qué. Y bueno, fue un show, conseguimos llegar todos. Si no fuera y por los todo artistas, por los colegas que rodean a los artistas, o sea, Totalmente. toda la gente que está ahí detrás, Maravilloso. no se preocupe, que yo creo en esto Claro, y tiro claro, para allá y claro. tal. Y Bueno, es pues, siempre eso, que siempre una parafernalia, colchones, casas, hoteles, la todo ropa lo que de la se obra, pueda. la silla, es que Claro. todo el lío. Pues hemos hecho este ejercicio de coger el autobús y los coches y nos vamos al pueblo, ¿no? No voy a preguntar por la obra en sí, pero después de la obra, porque yo lo sé esto de buena tinta, hacer estas cosas en los pueblos de Andalucía es muy bonito. ¿Por qué? Porque hay un feeling muy gordo con señoras de pueblo que llevan sin salir de esos pueblos toda la vida de que han nacido, que lo que se han dedicado es a, bueno, pues a ser madre, a ser mujer en Sí. un territorio, podemos decir, hostil hasta algún punto, ¿no? Sí, hasta Sí. en su status quo. Exacto. Entonces os quería preguntar cómo es esa relación o esas preguntas o esas conversaciones que tenéis post-obra, post-enloquecida, y cómo impacta en la gente, en el target que se dice ahora, de estos pueblos y estas mujeres. Yo creo que uno de nuestros targets, como se dice ahora, más importantes son las señoras de pueblo. Total. Como, yo qué sé, tú estás en un teatro aquí en Sevilla, por ejemplo, ¿no? En el Tábora, que es donde solemos estar. Y sí, la gente se vuelca, pero cuando yo, por ejemplo, que bailo en la obra, ¿sabes? En el momento en el que está sonando la guitarra, empiezan a jalear en los pueblos, ¿sabes? A tocar las palmas. ¡Ole, guapa, bonita! Escucha a la gente llorar, ¿sabes? Ve a la gente cómo se emociona. Y bueno, yo creo que ellas realmente ven ese espejo ahí, ¿sabes? En esa obra ven a muchachas súper jóvenes haciendo lo que ellas han vivido toda la vida y siguen viviendo. Y no lo ven solo en ellas, sino lo han visto en sus madres, lo ven en sus hijas, lo ven en sus nietas, lo han visto en sus abuelas. Yo creo que, como ha Sí. dicho Marta, que también es una mezclita de frases y hay como una mezcolanza de Lorca. Cada frase tiene una importancia muy fuerte en esta gente que recibe eso como mensaje, o sea, Exacto. emisor y receptor. O sea, el mensaje cala tan fuerte en esa gente que ha vivido Claro. muchas cosas. Y que además Lorca, la mayoría de sus obras están afincadas en pueblos. Entonces, como hablamos de muchas de ellas y muchas historias distintas, es real que si no es por una es por otra te puedes identificar. Si no es por una historia en concreto, es por una frase, por un suspiro. Como yo siempre digo, es que hay suspiros en la obra que dices tú, ostras, como una persona me dijo una vez, Marta, no me he enterado de nada. Era un chico, un hombre, y me dijo, no me he enterado de nada. Pero he estado removido toda la obra, he pasado por un montón de sensaciones y me he sentido como agobiado. Y digo, pues así me siento yo en muchísimas circunstancias en mi vida por ser mujer. Y es como, ostras, ¿sabes? Que enloquecida en realidad es un montón de sensaciones y que puede que no una frase ni una historia, pero eso, que un suspiro, un ritmo, un cambio de... Es que los caminos que te llevan son... De coreografía, de repente dices, ostras, ¿qué ha pasado? De repente estoy... Y es que es verdad que yo me siento así, cuando antes decía lo de la experiencia de mujeres, que de repente te ves en una situación que tú no has elegido. Y que te están metiendo ahí o por un comentario que te dicen por la calle o por que sientes miedo al volver a tu casa o por cualquier otro motivo por ser mujer. Te sientes ahí en esa circunstancia y dices, yo no he elegido esto y de repente me están bombardeando aquí con 1000 historias que no quiero estar dentro de ellas. Es que Y es un poco eso, lo que se habla de eso, de dónde te meten, a dónde te llevan ciertos momentos de la vida que tú no eliges y estás ahí por ser mujer. Que mira que la obra tiene cambios rítmicos, porque los tiene, pero la gente que ha ido a verla dice que aunque haya cambios rítmicos, es como todo el tiempo así, ¿sabes? Es como todo el tiempo esa angustia, que es la que tú... Sí, hay una vivimos. tensión que se puede palpar perfectamente desde el patio Yo- butaca. Como yo, siempre que, o gente que hablo que ha ido, o yo que también, esa sensación de está pasando cosas fuertes, aunque Sí. yo a lo mejor como este chico, ¿no? A lo mejor hay cosas que no me lleguen porque no Exacto. entienda. Yo estoy viendo que la obra está siendo tensa y lo que me provoca es esta. Luego yo reflexionaré, o hablaré con mi amiga Marta para que me cuente las cosas. Pero en esa reflexión también está el ir, ver la obra Y y luego ver. decir, ¿dónde tal? ¿Dónde? Y que claro, no es tan importante la historia en sí, como el argumento de si es un principio a fin y tiene un desenlace. O sea, no es tan importante eso, que lo hay, evidentemente, pero es más importante las sensaciones que te provocan. O yo lo hice con esa intención. Entonces a mí, con que te salgas del teatro con un pensamiento que te haya dado la obra, ya estoy contenta, ¿sabes? Y de hecho eso, como les decía, las mujeres del pueblo. Una mujer me dijo una vez en un pueblo, se queda así como súper bloqueada, me dice, estoy bloqueada, dice, necesito irme a mi casa a pensar, después de lo que acabo de ver, dice, porque es que esto... A saber, o sea, Sí, ¿qué sí. decir? Me hace Dice, que también se me ha es que puesto en esto, pregunta, es a que se saber lo quedó así como que no sabía,
dónde ubicarse y dice, me tengo que ir a pensar lo que ha pasado y lo que he visto y cada frase, y al releerme Lorca, es decir, quería releerme porque como se señalan muchas frases que para mí son súper fuertes, era como, tengo que pensar cada cosa porque esto lo vivo en mi día a día. Y mi madre lo ha vivido, pero era una mujer de unos 40 años o así. Dice, mi madre lo ha vivido y lo sigue viviendo. Y mi hija, y de repente dice, no quiero que lo viva. Fue como, hostia, ¿sabes? Y es fuerte, ¿sabes? Como eso, lo que decíamos de ir a los pueblos, o incluso aquí en Sevilla Aquí también en Sevilla pasa. te voy a preguntar, claro, como habéis Hombre, estado por en el Tábora, ha ido muy bien siempre. Ahora esto está grabándose cuando todavía no habéis hecho la obra el 14, El 12 y el 13 en Tábora. Saldrá después, pero podemos adelantar que la del 12 está, que queda una Sola. butaca y el 12, o sea, que va a ser un exitazo seguro. Y estáis en la siguiente es en Fuente de Andalucía. Fuente de Andalucía el 27, que es además un homenaje a Lorca, porque estamos nosotras el sábado y las Bernardas el domingo. Ole, qué bonito. Y también lo hacemos como en la semana del día del 25N, que es el Día contra la Violencia de Género, se hace también un homenaje pues a la mujer, bueno, un homenaje contra la violencia de género. Claro. Y allí con el Centro de la Mujer de Fuente de Andalucía, o sea que es como... Proyectos que molan, en definitiva, cosas, que hacen que se vaya para... Y a partir de enero estamos como obra fija en el Tábora, junto a Quejío. Qué guay. Junto a Quejío, Junto a Quejío. Sí, Quejío, que yo no lo conozco, ¿me podéis contar un poquito de...? Quejío es la primera obra que dirigió Salvador Tábora, Hostia. que se ha remasterizado, ¿sabes? Qué guay, qué guay. Con otros cantadores y demás. Y hay que ir la también a verlo. Que hay Sí. una obra fija que está allí en el Tábora finca, evidentemente. Y entonces nos han puesto a nosotras como Hacer los obra deberes. oficial Yo de también, ahí yo también del me ponía a Tábora. hacer deberes. Sí, Porque que yo es Tábora es algo que hay que ver. Tábora es un gran mundo por referente. conocer también, ¿no? Hombre. Podríamos hablar también un poquito de Salvador Tábara, de Yo- su Bueno, aquí familia. Anaísa puede hablar mucho más, que es más experta en ese tema. Cuéntanos, infórmanos, danos... pues Salvador Tábora es el creador del Teatro Antropológico Andaluz de La Cuadra de Sevilla, que es su compañía. Casi nada. Y lo que usa es todos los recursos de su vida como andaluz y los mete dentro del teatro, básicamente. Además, él hacía una cosa que a mí me fascina, que es como usar herramientas reales, no en plan cosas de atrezo, quiero No, decir, no, no. sino No, sí, reales no, de que yo estaba allí ensayando y de repente me he visto un torno para hacer madera, ¿sabes? Y Con los era como- martillos haciendo Sí, sí. compás. Qué guay. Todo se hacía a raíz de materiales que existían en las obras, como las cosas estas, bueno, materiales de obra y herramientas de obra y máquinas de obra, Sí, que como decía, cuando ¿dónde en el metías fragmento de eso? Fragua estar tío con el Eso, martillete. Exactamente. Y un poco él hablaba de la vida de Andalucía llevada a las tablas. Es un hombre del Cerro del Águila, así que imagínate, ¿no? Maravilla. Otra cosa de las que me gustaría hablar con vosotras es de cómo en Sevilla y Andalucía estamos volviendo a ver que hay poquito a poco más eventos, más cultura, se ve más conciertos, tal. Yo poco a poco me estoy acercando al teatro gracias a ustedes y quería preguntar cómo está siendo esta vuelta a los teatros, cómo lo estáis viviendo, cómo habéis vivido el mundo COVID o cómo lo seguimos viviendo y cómo ha sido vivir esos teatros ahí a media astas raros y cómo... Complicado. Os he hecho como 4 Muy preguntas complicado. en 30 Sí, segundos, sí. perdón. Sí, no, pero en bueno, verdad es como el proceso, ¿no? Pero De la COVID. vuelta es esperanzadora. la vuelta es Sí, esperanzadora, ¿no? sí, de hecho ya están a foros completos en los teatros por fin. Y como nosotras el estreno lo teníamos en, Abril. creo que era abril, En abril de y 2020. justo vino el COVID, que se suponían que eran 15 días, bueno, el confinamiento, quiero decir. Y nosotros dijimos, bueno, no pasa nada, después de los 15 días, claro, o sea, no te preocupes, en 15 días te llamamos claro, todavía, no sé. y decíamos, Perfecto. no, en 15 días estrenamos, y yo me acuerdo, las llamaba, en plan, no os preocupéis, 15 días y estrenamos hablando con el Tábora. Sí, 15 días estrenamos después, que nos pillaban después de esos 15 días, y claro, seguía aumentándose, me recibí una llamada de, oye, que no por lo podéis sea, estrenar. Claro, no habéis podido ensayar por lo que sea. Claro. Entonces nada, salimos del confinamiento y ya pues tuvimos que esperarnos hasta después del verano para estrenar porque ya no se podían abrir los teatros. De hecho, los teatros no sabían cómo hacerlo. Es que cuando nos llamaban, porque teníamos varias fechas Claro, después los del protocolos estreno, eran cada ciudad diferente, en cada comunidad no diferente. se sabía muy bien, nosotras mismas, también los ensayos, en muchos sitios nos ponían problemas porque somos 7, más el músico 8, más yo, que sí o sí tenemos que estar en el ensayo. Entonces Claro. imagínate, 9 personas metidas en una sala, nos decían en todos lados que no, después ensaya con mascarilla, o sea, El 1000 millones desplazamiento de la preocupaciones. gente, porque había gente que era de San Juan, de Mairena, de Dos Hermanas. Claro, y en los pueblos bueno, claro. cada uno tenía su movida. a lo mejor Teníamos de- permiso Claro. y Qué locura, tirábamos. O sea, una locura. Qué vivíamos. Y después, bueno, fechas que se cancelaban. Hombre, o sea, claro. en la Puebla de Cazalla nos cancelaron como 3 veces que ya decían, no sé si vamos a hacerlo en streaming.
por fin se pudo hacer, porque además ellas decían, no, queremos hacerlo en vivo. Y cuando salga bien y todo el rollo, claro. Entonces estuvimos posponiéndola hasta que por fin se pudo hacer, que eran con el centro de mujeres de allí, entonces pues querían vernos y vivirlo en vivo, y claramente. Qué guay. También os quería preguntar, a la hora de ensayar, de crear lo que es la obra, de los diálogos, las escenas y demás, utilizáis las sillas, la guitarra, un cubo, ¿no? Era como... ¿Cómo tenéis el barreño? El barreño tenéis pintura. Digo, el cajón flamenco, el cubo. Vale. Pero son también elementos, como has contado antes, del mundo tábora y demás, pero que... Sí. Siempre pensamos que esto tiene que ser un focos de una calidad de loco, bueno, que siempre tiene que ser buenos focos, pero que creo que en la sencillez también está la creatividad. Y vosotros lleváis eso... O sea, no es sencillo llevar una obra para adelante de todas maneras, pero creo que que es sobresaliente en lo poco que lleváis y cómo lo eleváis todo. Exacto. Mira, Salvador Tábora decía una cosa que era que te tenías que quedar con lo imprescindible, ¿no? Entonces yo creo que es algo que Marta, aunque no sé si lo ha sacado de ahí, se lo ha llevado al terreno andaluz completo, de decir, una mujer andaluza típica de pueblo como la concebimos, que es la silla en la puerta con el fresquito, lavar. Claro. Y al final es eso. De hecho, el barreño está sacado de mi tía, que nos lo ofreció, y dice que el barreño de chica donde ella se lavaba, ¿sabes? O sea, no es ese en concreto, pero no es igual. Si siempre me dice es que yo me he criado porque ella era de un pueblo, hice en un pueblo con mi abuela, y era el barreño donde... Entonces yo quería eso, elementos que de verdad significaran los pueblos, Andalucía, no sé, las mujeres. Y también que yo pienso que en escena muchas veces metemos demasiadas cosas que no son necesarias. Para mí era lo imprescindible. De hecho, son 7 mujeres y hay 4 sillas, ni siquiera hay 7. Que yo no quería... No sé, prefiero dar sensaciones con otras cosas o cosas que puntualmente den sensaciones, y a través de eso decido meterlas a meter por meter. Yo teatro pobre siempre. Claro, y con una luz cerrada y 2 protagonistas en esa luz ya te creas todo el... Bueno, eso es otra, que la luz en el Lorquecía es súper importante, como siempre dicen, bueno, no tenéis mucha escenografía. Yo, bueno, pero es que la iluminación es la escenografía. Y la indumentaria también. Claro, Alba Roda hace un trabajo espectacular con... Bueno, ya la veréis, pero Alba Roda es la iluminadora. Y claro, tenemos un diseño acorde a toda esa coreografía que hay dentro del Lorquecía para crear el ambiente. Cuando el otro día nos dijeron de actuar en el Alamillo, y claro, el problema era tenía que ser con la luz del día. Y digo, a ver, que se puede hacer, pero es verdad que pierde un poco, porque no es lo mismo la fuerza que hay en oscuridad, metiendo iluminación, que a luz del día, pero bueno, que se puede hacer. Se puede hacer. El Orquecida es una obra que se puede hacer en el patio de tu casa. En el patio de tu casa hacemos el Orquecida. Que Anaísa, te quería preguntar, antes que hemos hablado también un poquito de lo has tocado por encima, el tema del pueblo gitano y demás. Una persona como Lorca que ha tratado tantísimo el tema, que ha hablado de cómo ha sido perseguido el pueblo y demás. ¿Cómo lo ves tú, tía? Como mujer gitana que está en una obra de Lorca, que está dando esos versos, que está siendo una mujer de Lorca, como te he preguntado, pero ¿cómo es para ti vivir eso desde dentro? Hombre, para mí Lorca, el pilar de Lorca es la empatía, ¿no? Entonces yo creo que él, igual que supo empatizar con las mujeres, y tiene todo el derecho a hablar de las mujeres, porque es que lo lees y es como si una abuela te estuviera contando algo, ¿sabes? Pues lo mismo con las diferentes, tanto como cuando hablaba de la Guardia Civil, como cuando hablaba del pueblo gitano, como cuando hablaba de los negros de Nueva York, que algo más alejado de Lorca, ¿sabes? Total. Porque el pueblo gitano del Albaicín estaba al lado de su casa y él se iba allí con ellos a aprender la guitarra flamenca, a aprender de música. Él organizó el primer festival de Cante Hondo. Entonces, quieras que no, si llegó a empatizar con los negros de Harlem, ¿cómo no iba a empatizar con sus vecinos? Con sus vecinos. Pues claro que sí. Yo creo que es un poco, ¿no? Además, intercambio cultural. Que es muy importante desde su privilegio, como hay gente que me lo ha criticado a Lorca por el dinero que tenían los padres, ¿no? Y digo, bueno... Qué putada, ¿no? Sí. Bueno. Y es como, bueno, pero al menos invirtió su sabiduría o su posible estudio que tenía gracias a su economía potencial, claro, a empatizar con otros colectivos que igual no tenían tantas posibilidades, por desgracia, sin el tener como somos las mujeres, necesidad de acercarse a él. Exactamente, no tenía, o sea, tenía necesidad de curiosidad artística, me imagino, y se iba al Albaicín y aprender guitarra, de hecho, o sea, lo que fuera, por poder cultivar lo que era su cultura. A ver, su vino caliente del tiempo, que lo leí el otro día eso.
que no sé con qué reportaje de Granada, que habló un señor mayor allí, mortal, venía aquí a tomar vino caliente. Vino Ostras. templado, algo así, una expresión. La verdad que no entendí muy bien la expresión, pero que vino del tiempo, una cosa así. Como que Lorca está en muchos sitios a la vez y pervive y es maravilloso. Claro. Antes cuando habías hablado de que tu madre tu padre Anaísa te leyó esto de lo que decía, me he acordado con esto del Guardia Civil también, de que yo tengo un recuerdo, no sé de qué año fue, pero yo de chico y mi abuelo, el pobre estaba ya tal, estábamos comiendo y de repente se levanta y empieza a recitar Ciudad de los Gitanos. Ay. Y tú me preguntarás, ¿por qué tu abuelo? Pues no tengo ni idea. Todavía Claro. no lo sé. Pero yo pensaba que era una canción de Marea, con 13 años, y no. Era una poesía de Lorca. Hombre, Lorca se Gracias a lleva la la música, música. algunos hemos entrado en Lorca gracias a la música. Es que desde lo Claro. grande hasta Canasterio, por ejemplo, ¿sabes? Total, Tiene sí, con sí, L de sí. Lorca. O yo qué sé, o el Morente, Camarón, en fin. Bueno, sí, claro. Hombre, claro. Diego Carrasco. Esto de- Bicharracos. Muy Omega charracos. de nuestro Morente, por favor. Sí, eso que para hacer, no es para hacer un programa, eso es para Llevando hacer... poetas en Nueva York, ¿sabes? Que Poetas es en Nueva como La Aurora. No, no. Camarón que no sabía leer cantando La leyenda del tiempo, que es un poema de así que pasen 5 años que te rompe el Yo cráneo. creo que Lorca, con los años hemos visto todo el tiempo que ha pasado de su muerte, de su asesinato y demás, dónde ha llegado a estar en la cultura popular. Está en todos lados. Sí, totalmente. Giras a la izquierda y está Lorca, en cualquier lado. Te metes en un garito y hay una foto de Lorca. Claro. Está sonando la música y el tío que a lo mejor no sale la canción, pero el tío que la ha compuesto se ha leído a Lorca y bueno, Extremoduro mete un parrafazo de lo de los caracoles, ya no alcanza la hierba y lo mete en la, y todo eso yo de chico no lo sabía, pero con el tiempo te empiezas a leer la esta y dices tú, Federico García Lorca, Que Lorca era- Exactamente. y te meten todos los flamencos, Federico García Lorca. Lorca era pianista, ¿no? Entonces, y las canciones populares más famosas las llevó él, ¿sabes? La tarara, Andajaleo, ¿no? Es que son referente canciones- andaluz. Por eso digo que para mí Mortal, era como total. que Lorca estaba en todos lados, pero no hasta ponerme a analizar sus obras como tales y sacar esa frase, como que no fui consciente de ello Lorca. O sea, quiero decir, como que me he acostumbrado tanto a escucharlo por todos lados de versiones y tal, como no he intentado buscar esa empatía a lo mejor que tenía, en este caso, lo que yo llevo con la mujer, y quería centrarme, ¿sabes? Como quiero sacar Bucear en realmente todo sus eso. palabras, ¿sabes? Exactamente, y bucear en Lorca en concreto y no en sus versiones. Qué Ya. bueno. Pues por aquí tenemos a Pablo Mezo, que ahora le preguntaré alguna cosita. Buenas tardes, Pablo Pichá. ¿Qué tal? Buenas tardes, familia. Estamos Buenas intensos, tardes. ¿no? Hoy estamos Hoy. intensos. Lorquianos. Me está gustando la entrevista. Es de que hoy, está Lorca buena. nos da eso. Antes de Maravilloso. pasar con Pablo, quería recordar que un colega que él sabe quién es, que ya le mandaré un mensajito que tiene que venir por aquí, un artistazo aquí de Sevilla, me dijo que teníamos que tener Lorca presente hasta para desayunar. Total. Y eso me lo dijo hace muchísimo tiempo y todavía lo tengo. Y es verdad, en nuestro día a día el pan, aceite, tomate, mándalo que Lorca, Lorca, que desayunar Lorca no hay nada en andaluz. el mundo. Así que nada, Pablo, Visa, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que antes que nada le quería dar las gracias a Marta y a Anaísa, que para nosotros es una maravilla tenerlas aquí. Y sobre todo por... la historia no se puede olvidar. ¿Sabes lo que te digo? Visa. Y está guay, o sea, que estáis intenso, pues me lo pegáis. Claro, coño, Pero está guay, realidades. cuando se interpreta, está guay que muchas veces se hagan este tipo de movidas para que la gente sea consciente de que son cosas que pasan y que siguen pasando, ¿sabes? Precisamente para que haya movidas que no ocurran más, ¿sabes? Entonces, por este tipo de reivindicaciones está guay, este tipo de obras está muy guay. Entonces, desde aquí pues, también recomendamos a la peña que se acerque. Que vaya y a verla, porque es de reflexione un categoría. poquito sobre Un poco. sobre uno mismo también. De joder. vez en cuando hay que reflexionar, aunque sea una mijita. Aunque ¿sabes? sea un poquito, ¿verdad? Aunque sea un poquito. No antes de las elecciones, no, todos los días. Visa, Todos reflexión. los días, No, no hay al un día de desayunar. reflexión. Desde luego. Reflexionar, Visa. Aunque sea un poquito. Y yo lo que les quería preguntar, porque yo no le voy a hablar de la obra, yo lo que sí quería era, como hablamos también con mucha gente de la música y tal, todos los que nos dedicamos un poco al mundo artístico y demás, ¿cómo es para vosotras vivir, ¿no? O tratar de vivir haciendo teatro, haciendo obras, interpretando? Porque hablamos de esto y se romantiza mucho. Es inevitable, porque lo hacemos con gusto, lo hacemos con ganas, lo hacemos con alegría, ilusión. Por amor también. Pero como, claro, pero luego tirar eso al suelo y gente que esté empezando ahora, que quiera dedicarse a eso, niños y niñas que se quieran dedicar a esto, ¿cuánto de complicado o cuánto te compensa luego cuando estás encima de un escenario interpretando? Cuando estás encima del escenario te compensa todo, pero es muy difícil.
tienes que hacer otros trabajos, tienes que volver a casa a tus padres, tienes que Sacrificios, claro. salir, tomarte una cerveza y 2 no puedes. Es una vida muy precaria, pero claro que compensa. Y además, o sea, hay de algo de lo que nunca se habla, creo yo, supongo que también pasará en la música, que es la producción y el tema administrativo, que yo me lo como todos los días. O sea, como yo les digo, no hay ni un día, creo que desde Que no que haya que empezó hacer la 3 orquesía, llamadas, ¿no? O sí, 4. que no haya que hacer algo con Oye, respecto que- a la orquesía, algo. No te sé decir algo. Ayer cuando nos En general. levantamos en tu O casa, sea, A la oficina. todos los días que alguien, yo qué sé, está conmigo un día, no hay nada, o sea, no hay ni un día todavía desde el 2018. Bueno, hubo un tránsito que sí, que dejé la orquesía en un baúl y después lo retuve, pero siempre, desde que lo retuve, algún día hay que hacer algo. Y en cuanto a la administración, la producción, la gestión, o sea, la distribución, enviar correos, rellenar formularios, rellenar Y en solicitudes. cuanto al día a día, enviar- este que hablaba Anaísa también precario y demás, ¿cómo, o sea, después en el escenario, como dice Pablo, que yo estoy seguro también está de acuerdo conmigo, después compensa todo, evidentemente, y Claro. ves a la gente y la adrenalina lo paga, no sé cómo con Maravilla. eso, pero la verdad que se va uno con el pechito calentito. No, yo estoy arriba cuando las veo porque yo no actúo en el orquesía y yo estoy... Hay una escena en concreto que hay varias gente que ya le he dicho eso y dice yo te busco. Porque hay una escena que es muy rítmica, que son como caballos y tal, y yo pum, pam, tan, y yo estoy como viviendo al máximo de Un que día yo te- estoy sin, dentro. sin que te digamos nada, vamos a poner una GoPro pequeñita, ¿sabes? Reaccionando a Marta Ocaña. Totalmente. ojalá, vamos. De hecho, yo siempre digo, a ver, me dicen, ¿puedo estar a tu lado? Y digo, prefiero que no, porque yo me muevo. O sea, yo en el orquesía me muevo mientras De la veo, hecho, es inevitable. su frase estrella es: ustedes me llamáis, yo no sé dónde estaré. Yo no sé dónde estaré cuando salgo. Qué De guay, verdad. guay. Y bueno, y volviendo a la pregunta un poquito del día a día y tal, esa precariedad tal, ¿cómo se le dice a vuestra familia, oye, mira, que me quiero dedicar al teatro, que quiero comer de esto y que... Yo creo que nosotras hemos tenido suerte. Sí, no, sí, yo siempre recibí mucho apoyo. De hecho, sin el apoyo de mi familia, en la orquesía, por ejemplo, no sería posible. Básicamente, totalmente así, real. Hombre, a mí siempre, pero sí tenemos casos de gente que, bueno, De hecho, o sea, no tienen que comer. claro, o sea, Que es fue... inevitable muchas veces en entornos familiares que te digan, mira, oye, Exacto. Claro. métete Estudia en algo. ADE, métete en ADE, envía Paul Visa. De hecho, a Tengo mí un me trabajo pasa- de verdad. Claro. Tengo un trabajo de verdad, eso me flipa. O sea, a mí me pasa, la realidad hay que decirla, que yo estudié química antes, yo soy química. Aquí Sí, donde me soy ves. científico, esto avisa. Que no, vamos. Y entonces, de hecho, bueno, el punto de investigación y tal, ahí esa mira. curiosidad que tenga viene de ahí. De hecho, a mí la química me flipa y me sigue flipando, pero bueno, varié un poco. Y lo llevo al mundo artístico, la investigación, pero que a día de hoy muchas personas de mi familia me siguen preguntando, bueno, ¿y cuándo vas a hacer las oposiciones de maestra de química? Y yo... El máster Y- puente este, ¿no? Va a ser Exactamente. profe, ¿no? ¿Cuándo vas a volver a la química? Es como, venga ya, el mundo del teatro está guay durante una temporadita. Venga, ¿cuándo vas a volver Pero a la la química? investigación sobre... te pregunto una cosa de hace 1000 años. Ya, no, y a veces es como, te pesa, ¿sabes? Esos tipos de comentarios como, ¿qué te respondo? Que quiero dedicarme al teatro y es que es esto lo que me quiero dedicar y quiero seguir para adelante. Bueno, pues vamos a ir acabando. Pablo, ¿alguna cosita más por aquí que queramos añadir? Bueno, era un poco lo que hablábamos, ¿no? A mí me ha gustado mucho la respuesta y sobre todo por donde la has ido tirando tú también, de eso, sobre todo la gente que se quiera dedicar al mundo ya no solo del teatro, sino al cine, al mundo artístico, a nivel musical, a nivel de pintura, bueno, que se animen, ¿no? Que Todas las modalidades son guays y Y hay que colaborar. Tal y que cual, compensa. tal cual. pa'lante. Además, Sí, tenemos una suerte. El otro día, no recuerdo con quién lo hablaba, creo que lo he hablado con varias personas, que decía, al final tenemos hasta suerte. Tenemos tanta suerte de que no tengamos curro seguro en ningún lado, que tienes esa libertad de poder hacer lo que quieras. De montar un podcast, de dedicarte a hacer teatro, de dedicarte a hacer música, de dedicarte a lo que quieras, porque bueno, vas a currar. Porque en nuestra hambre también mandamos nosotros. en nuestra hambre Totalmente. mandamos nosotros, ¿no? Y eso es maravilloso. Muchísimas gracias, Pablo, tío. Antes de irnos, tenemos aquí una cosita que no sé, yo creo que ha salido en plano, pero tenemos aquí el pedazo de libro de Elena Pedrinacci, de La Hoz, ¿vale? Que es Grietas, que desde aquí os animamos a que le deis caña. Es su primer poemario, una maravilla. Ilustración de Marta Herbás, por detrás, aquí representando al barrio, Alcosa City. Ole.
Y nada, chicas, muchísimas gracias por venir. De verdad que es A un placer. vosotros. A vosotros. Igualmente. Sois el futuro del teatro y el presente del teatro de esta tierra llamada Andalucía. Y a seguir llevando el nombre de Lorca por bandera. Desde luego. Ojalá. Siempre. Muchísimas gracias, chicas. A vosotros. A vosotros. Gracias.